Bueno, pues estamos en nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, verso 25 al 29. Primera de Juan, capítulo 2, verso 25 al 29. Y dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 25 al 29. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto porque os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, y según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El título de la predicación del día de hoy va a ser Bendiciones de permanecer en Cristo. Bendiciones de permanecer en Cristo, parte 1. ¿Por qué? Porque solamente el bosquejo lo hice de tal manera que fueran 4 puntos, pero el día de hoy solamente veremos 2, que corresponden del verso 25 al verso 27. Pero aún así, como es la misma idea hasta el verso 29, por eso lo dividí en 2 partes. Entonces, una vez más, les repito, bendiciones de permanecer en Cristo, parte 1. Primera de Juan, capítulo 2, verso 25 al 29. Y veremos el día de hoy cómo el apóstol Juan muestra a sus lectores las bendiciones de permanecer en Cristo Jesús. Veremos cómo el apóstol Juan muestra a sus lectores la bendición de permanecer en Cristo Jesús. Y ahora sí, les presento el bosquejo del día de hoy para que ustedes tengan la idea de qué es lo que vamos a estar viendo. Punto número 1 del bosquejo: la permanencia en Jesús trae vida eterna. Y esto lo encontramos en el verso 25. Punto número 1 del bosquejo: la permanencia en Jesús trae vida eterna. Verso 25. Punto 2 del bosquejo. Punto número 2 del bosquejo: la permanencia en Jesús nos enseña todas las cosas. Punto número 2. La permanencia en Jesús nos enseña todas las cosas. Y esto lo vemos del verso 26 y 27. Punto número 3. Se los muestro, a pesar de que lo vamos a ver la siguiente sesión. Punto número 3. La permanencia en Jesús nos da conciencias limpias. Punto número 3. La permanencia en Jesús nos da conciencias limpias. Y esto lo encontramos en el verso 28. Y por último, punto número 4 del bosquejo: la permanencia en Jesús nos da buenas obras. Punto número 4 del bosquejo: la permanencia en Jesús nos da buenas obras. Y esto lo vemos en el verso 29. Entonces, primero vamos a ver la primer grande bendición que nos da el Señor al permanecer con Él, que es la vida eterna, y esto lo vamos a ver en el verso 25. Pero antes de leer el verso 25, yo quiero que nos acordemos un poco y leamos solamente el verso 24. Vean lo que dice el verso 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Vean que en el verso 24 el apóstol Juan anima a los cristianos, anima a que los cristianos, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en ellos. De acuerdo con el contexto de esta carta, lo que el apóstol Juan se refiere, lo que se ha oído desde el principio, es el mandamiento del amor del Señor. El mandamiento del amor, ya lo hemos visto, se está refiriendo al mandamiento del amor. ¿Por qué? Porque si un cristiano cumple el mandamiento del amor, que es el amar al prójimo, el amar a su enemigo, el amar a los hermanos de la iglesia, pues simplemente está cumpliendo con la ley y los profetas en palabra de nuestro Señor Jesucristo. Lo está cumpliendo. Y además, todo creyente está llamado a andar en amor, sin excepción alguna. Bien, esto vemos que es el contexto de las cartas. Pero si nosotros nos ponemos a buscar, algunos comentaristas dicen, sustentan, que el verso 24 no se está refiriendo al amor.
O sea, cuando él dice, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, no se está refiriendo al mandamiento del amor, sino que estos autores mencionan que se está refiriendo a que el cristiano tiene que retener toda la enseñanza que el Señor Jesús le ha dado. Pero bueno, déjeme decirle, ya sea una u otra interpretación, si este cristiano con todo su corazón se aferra al Señor, se aferra a sus enseñanzas, camina en la sana doctrina, por lógica va a amar y por lógica va a cumplir con toda la ley. Sea cual sea esta interpretación, el chiste es la permanencia en recordar lo que Él nos ha dado, sus estatutos, sus mandatos. Bueno, Juan afirma, diciendo estas palabras, que si lo que habéis oído desde el principio permanece en el creyente, entonces el cristiano permanece en el Hijo y en el Padre. Por consecuencia, ahora, teniendo esto en mente, sí podemos saltar al verso 25 que dice, porque prácticamente es la continuación de la idea del verso 24. Dice el verso 25 de 1 de Juan capítulo 2, dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, esta promesa es la primera bendición que obtenemos en nuestra permanencia con Cristo Jesús. El hecho de que el cristiano permanezca en su Señor Jesús trae como consecuencia la vida eterna. Y dígame, hermanos, ¿no es acaso una bendición muy maravillosa? ¿No es acaso un regalo muy, muy grande? Y déjame decirles que es interesante ver cómo la mente del hombre constantemente está anhelando esta promesa que el cristiano ya tiene. Siempre manifiesta tener o acariciar la idea de la vida eterna. ¿Cómo lo vemos? Pues en las mismas sombras del hombre. Si nosotros leemos ciertas novelas o vemos ciertas películas, encontramos que el ser humano ha tratado de acariciar la idea de la vida eterna con la inmortalidad de los vampiros. Ahí está la serie Crepúsculo, ¿no? Su inmortalidad, su vida eterna. O también en otras películas, en otras fuentes, al ver alguna película de Piratas del Caribe, nos encontramos que hay una búsqueda por la fuente de la juventud eterna o de la vida eterna. De hecho, Alejandro y yo acabamos de ver la caricatura de Pato Aventuras y en uno de sus capítulos también tocan la fuente de la vida eterna. O igualmente, si nos queremos ver un poco chavos, está la saga de Harry Potter, la primera película, su primer libro, que según se mencionaba, que si tú tenías la piedra filosofal y hacías una poción con ella, podrías tener largura de días, podrías extender tu vida largamente. Entonces, la búsqueda de la vida eterna dentro del corazón y de la mente de la humanidad ha estado constantemente. Bueno, la humanidad perdió ese privilegio con el pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, siempre trata de acariciarla apartados de Dios. Busca otros medios para volver a tener la vida eterna, pero apartados de Dios. Hay algo en el corazón del hombre que le dice, es real, es real. La vida eterna es real. Pero por más que busque el hombre natural, nunca va a poder alcanzar esa dicha. ¿Por qué? Porque Dios, que es dueño de la vida, ha dicho y ha estipulado que única y exclusivamente las personas que crean y permanezcan en Cristo Jesús van a poder tener este privilegio, no más. En otras palabras, únicamente los cristianos podemos reclamar esta bendición para nosotros. Sí, de acuerdo a verso 24, permanecemos en Él, en el Padre y en el Hijo, única y exclusivamente. Y déjenme decirles que esta es una promesa que nuestro Señor Jesucristo constantemente en su ministerio la ha dado a conocer al hombre. Constantemente. Y el apóstol Juan, siendo uno de los más allegados a nuestro Señor, las plasmó en su evangelio. Vean cómo el apóstol Juan plasma esta idea. Dice Juan capítulo 3, verso 36. Les voy a dar 4 versículos. Lo voy a decir 2 veces y a la segunda lo voy a leer para que ustedes lo puedan anotar. Juan capítulo 3, verso 36, dice así la palabra de Dios. Vean cómo constantemente Jesucristo revela que para sus seguidores hay vida eterna. Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 5, verso 24. Juan capítulo 5, verso 24. Dice así la palabra de Dios. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Siguiente verso, Juan 8:51. Juan capítulo 8, verso 51, dice lo siguiente. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte, por lo tanto vida eterna. Último verso, Juan 11:25. Juan capítulo 11, verso 25, dice así la palabra de Dios. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Hablando de que el Señor nos regenera cuando creemos en Él y hablando que el mismo Señor nos resucitará en su segunda venida, cuando sea el propicio momento. Bueno, en su evangelio el apóstol Juan mostró la posesión de la vida eterna en un término presente. Dice Jesús, tú crees en mí, la vida eterna ya es tuya. Eso lo dice en el evangelio. Ya la tienes, cristiano, ya es tuya. Ya la puedes acariciar, ya la puedes saborear, ya la puedes tocar. Pero en su vejez, en la primera carta de Juan, que es la que estamos estudiando, y es a lo que se está refiriendo, plantea la vida eterna como algo futuro. ¿Por qué? ¿Se está contradiciendo? ¿Acaso no tenemos ya la vida eterna, sino que la estamos esperando? No. No se está refiriendo a eso el apóstol Juan. Lo que el apóstol Juan se está refiriendo es, sí, cristiano, tienes ya la vida eterna, porque en el momento que tú mueras, vas a poder acceder a esa vida eterna. Pero a pesar de que tú en este cuerpo, en esta vida, en este mundo, tengas la promesa de la vida eterna, no la tendrás tan gloriosamente como cuando el día que estés con tu Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el apóstol Juan? Está animando a sus lectores. ¿A qué? La idea del verso 24, a que permanezcan en su Señor Jesucristo. Permanezcan en la carrera al lado de su Señor Jesucristo. Tú, cristiano, si anhelas realmente la vida eterna, permanece en tu Señor. Siga al lado de tu Señor. No te separes en Él. Habita en Él. ¿Se dan cuenta? Esa es la idea. Ya la tienes. Pero si realmente la anhelas, nunca te separarás de tu Señor. Estarás con Él. Bueno, y aquí cabe la pregunta, ¿qué es vida eterna? El mundo, como ya lo hemos visto, lo ve como largura de días, juventud eterna, nunca morir. Pero eso no es la vida eterna. Eso no es la vida eterna. Y ya sé que ustedes me dirán, Sergio, ya nos has enseñado, siempre tratas de decirnos que es la vida eterna. Y sí, hoy no será la excepción. Vayan a Juan capítulo 17, verso 3. ¿Por qué? Porque, es un verso maravilloso. La gente de allá afuera busca la vida eterna. Y la Biblia nos dice exactamente qué es la vida eterna. Juan capítulo 17, verso 3. Dice Juan capítulo 17, verso 3. ¿Se dan cuenta que el apóstol constantemente tiene este tema en su mente también? Vean lo que dice. Y esta es la vida eterna. Atención, Jesucristo lo dijo y Juan lo plasma. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Por lo tanto, la vida eterna, ¿qué es? La permanencia en Cristo Jesús, porque Él es la vida. Lo cantamos, Él es la vida eterna. La vida eterna es la permanencia en Él. Y por supuesto, como ya lo dije, esta realidad en un futuro será mucho más palpable porque estaremos cara a cara con nuestro Creador. Y hermanos, ya que la vida eterna es una promesa hecha por nuestro Señor a todo aquel que cree en Él, da por hecho, hermano, da por hecho que tú recibirás tu paga en el día oportuno. No es de que
cuando el Señor le plazca dar la vida eterna. No es que si el Señor quiere darme vida eterna, no. Crees en Cristo, Él es fiel y justo, Él es verdadero, Él no miente. Él dice, cree en mi Hijo, ya tiene la vida eterna y la saborearás más gloriosamente cuando estés con Él, cuando estés en mi presencia. Da por hecho, ya es tuya si crees en el Hijo Jesús y si permaneces en Él. Vean lo que dice, yo se lo leo, 1 Corintios, capítulo 1, verso 9. Es más, búsquenlo, por favor, búsquenlo, quiero que lo lean junto conmigo. 1 Corintios, capítulo 1, verso 9. 1 Corintios, capítulo 1, verso 9. Dice 1 Corintios, capítulo 1, verso 9. Dice, fiel es Dios. Ahí está. Vean lo que dice Pablo, fiel es Dios. O sea, todo esto dependerá de Él. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La promesa de la vida eterna depende de su fidelidad. ¿Y qué creen? Él es fiel. Fiel es Dios. Nos las va a dar. Ya es nuestra si creemos en su Hijo Jesucristo. Ahora, esta es la primera bendición que nosotros encontramos en estos versículos. La bendición o consecuencia de permanecer en Cristo Jesús. Si tú permaneces en Cristo Jesús, por lógica tendrás vida eterna. La primera bendición, la primera consecuencia. La segunda bendición o consecuencia de estar con Cristo Jesús es que nos enseña todas las cosas. Que Él nos enseña todas las cosas. Y esto lo vemos en el verso 26 y 27. Dice el verso 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Una persona, al leer esta preciosa promesa de la vida eterna, porque si es preciosa, es algo grande, no lo merecemos porque la paga del pecado es muerte. Bueno, podría preguntarse, ¿qué más necesito seguir? ¿Qué más necesito yo, cristiano, para seguir esta vida? Si el Señor ya me prometió vida eterna, ¿qué más necesito yo? Bueno, déjenme decirles que el apóstol Juan, a pesar de manifestar una de las más grandes promesas en las Escrituras, él regresa al tema de los falsos maestros, él regresa al tema de los anticristos y dice, no ignoren lo que yo les he escrito. Es verdad, tienen todos los cristianos la promesa de la vida eterna, es una realidad, pero esos anticristos están allá afuera y quieren ir en contra de ti porque están en contra de tu Señor. Entonces, cuando el apóstol Juan dice, os he escrito esto, no se está refiriendo a toda la carta, sino que se está refiriendo a lo escrito en el verso 18 al 25 del capítulo 2. ¿Qué es esto? Que en los últimos tiempos los anticristos aumentarán, que salieron los anticristos de la iglesia y que estos enemigos de Dios niegan al Hijo y por lo tanto niega al Padre. Por eso dice Juan, cuidado. Sí, tienen la vida eterna, pero vayan por este mundo con mucho cuidado. No ignoren lo que les he dicho. Los anticristos son reales, los falsos profetas son reales y solamente esperan una distracción de ustedes para ir por sus almas. Y es una realidad que aunque los cristianos que hayan leído, al igual de nosotros, esta carta en su momento, muchos de ellos quizá no cayeron en las garras de falsos cristianos, de falsos cristos. Juan dice, no bajen la guardia. No bajen la guardia. No lo vale. No lo vale esas falsas enseñanzas. Yo quiero que ustedes observen la forma en la cual Pedro ve a los anticristos, a los falsos maestros. Y esta es la misma forma en la cual nosotros tenemos que verlos aún el día de hoy. Dice 2 de Pedro, capítulo 2, verso 17 al 19. Unas cartas más adelante, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 17 al 19, dice así la palabra de Dios.
Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Dice, estos, refiriéndose a los falsos maestros, estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. No hay enseñanza en ellos, no hay doctrina verdadera en ellos, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Ellos, en lugar de enseñar que se abstengan del pecado, dicen, sí puedes hacerlo, no hay problema, Dios no se va a ofender. Los atraen con concupiscencias. ¿Qué te gusta? Lo que te guste puedes hacerlo. Total, Dios perdona todo. Hablan de cosas que no entienden, hablan palabras vanas. Y vean esto es lo peligroso. Les prometen libertad a las personas que les siguen, a sus seguidores, y ellos mismos esclavos, y son ellos mismos esclavos de concupiscencias, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. No hay libertad en sus enseñanzas, no hay libertad en sus palabras, solamente hay una esclavitud más grande hacia el pecado, hacia Satanás. ¿Y qué es lo que les espera a los falsos maestros y a sus seguidores? La más densa oscuridad está reservada para siempre para ellos, de acuerdo con Pedro, verso 17. Entonces, así como los apóstoles constantemente en sus escritos advierten a sus ovejas, yo les digo de igual manera, huyan de las malas doctrinas, huyan de las prácticas pecaminosas y aún huyan de esas personas que traen aparente verdad, pero con sus obras echan abajo la buena doctrina de Cristo. Huyan de ellos con todo su corazón. Bueno, el apóstol Juan ya advirtió. Ahora vayamos a ver la siguiente bendición que está en el verso 27. Vean lo que dice el verso 27 de 1 de Juan capítulo 2. Pero la unción que vosotros recibís de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en él. Bien, hay falsos maestros, verso 26, hay falsos maestros. Tienen que tener cuidado de ellos. Pero, la unción, dice Juan. ¿Qué unción? ¿Qué es la unción? ¿A qué se está refiriendo con la unción? ¿Acaso es como algunos carismáticos dicen que tenemos que echarnos aceite? A eso no se está refiriendo Juan. Cuando Juan está hablando de la unción, se está refiriendo al Espíritu Santo. Como si dijera, pero el Espíritu Santo, que es dado a los creyentes, lean conmigo Hechos capítulo 1, verso 4 al 5, para que no nos quepe duda que todo creyente tiene al Espíritu Santo, que no es necesaria una doble unción para tener al Espíritu Santo. Vean lo que dice Hechos capítulo 1, verso 4 al 5. Libro de Hechos capítulo 1, verso 4 al 5 dice lo siguiente. Y esta fue una promesa que el Señor Jesucristo les hizo no solamente a estos hombres, sino a todas las generaciones de cristianos. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. En Pentecostés vino el Espíritu Santo y a partir de ahí nuestro Señor Espíritu Santo no ha dejado a su iglesia. Entonces, esta unción, dice el texto, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, que permanece en vosotros. No nos ha dejado. Vean lo que dice el verso 27. Seguimos con esa idea.
pero la unción, o sea, pero el Espíritu Santo que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Noten esto, hermanos, que el Espíritu Santo es el que permanece dentro de nosotros y no viceversa. Nosotros no permanecemos en el Espíritu Santo. De acuerdo con Juan, en este verso, el Espíritu Santo permanece dentro del creyente. ¿Por qué? Bueno, porque el hombre no hizo nada para atraer al Espíritu Santo dentro de nosotros. El hombre no hizo nada para bajar la unción del cielo. El Espíritu Santo es un regalo de Dios, de parte de su gracia hacia nosotros. Por eso, Él permanece en nosotros. ¿Recuerdan? Él es fiel. Así que Él nos lo entrega. No depende de ti, sino depende de Él. Yo lo leo esto. Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 dice, Efesios capítulo 1, verso 13 y 14 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis, ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y esta permanencia, hermanos, en la unción, en los creyentes, trae como consecuencia, de gran valor, por supuesto, lo que Juan dice en el texto. Vean el verso 27. Vamos a leerlo desde el principio para que tengamos la idea. Verso 27 de 1 de Juan capítulo 2 dice, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, claro, no por nosotros, sino por la promesa de Dios. Él permanece en nosotros. Y vean esta bendición. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Bueno, una persona cuando lee este pasaje bien puede dejarlo vivir a un lado, respirar profundo. Y si realmente puede decir esto, ¿qué estás diciendo, Juan? ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso una de las bendiciones de tener el Espíritu Santo en nosotros es que ya no necesitamos maestros y por lo tanto es innecesario leer libros cristianos, escuchar predicadores por internet, ir a la iglesia, escuchar al pastor o incluso leer la Biblia, ya que la unción nos enseña todas las cosas? Vean lo que dice el texto, y no tener necesidad de que nadie os enseñe. Lo dice. Yo les pregunto a ustedes, ¿acaso ustedes están aquí perdiendo el tiempo al escuchar a un hombre, escucharme a mí, hablar todos los domingos por casi una hora, o a mi hermano, hablar casi una hora cuando pueden estar cómodamente en sus casas, acostados, calentitos, recibiendo la instrucción directa del Espíritu Santo? ¿Están perdiendo el tiempo? Bueno, los que sacan el texto de su contexto dirán, sí estoy perdiendo el tiempo, ya no voy a la iglesia. Pero créanme, hermanos, créanme que hay personas que sí piensan así. Hay personas que agarran el texto y dicen, pues si el Espíritu Santo, que yo lo tengo, que no depende de mí, sino que depende de Dios, y ya lo tengo, porque Él es fiel, y Él dice que nos enseñará todas las cosas el Espíritu Santo y no un hombre cualquiera que se pare en un púlpito, pues me quedo en mi casa calentito, no estudio la Biblia, me acurruco con un cafecito ahorita casi frío o chocolate y pues dejo que el Espíritu Santo me enseñe y me quedo así. Bueno, sí hay personas que piensan así, pero a nosotros que nos gusta estudiar la Biblia, que entendemos que un texto se tiene que leer con su contexto y a la luz de toda la Escritura, vamos a dar la interpretación correcta a este texto, ¿no? Y les tengo que decir, es verdad que el texto sí dice, y no tener necesidad de que nadie os enseñe. Pero recordemos que Juan le está diciendo a la iglesia, bueno, primeramente esta carta le fue escrita para ser distribuida a las iglesias de Asia Menor. Y él se está dirigiendo a estas iglesias. ¿Para qué? Para combatir las herejías de los gnósticos, o sea, los anticristos, quienes por ser falsos maestros, los gnósticos, son considerados enemigos de Dios. Así que el apóstol le dice a su audiencia original que ignoren
las enseñanzas falsas de los gnósticos y que solo hagan caso a lo enseñado por el Espíritu Santo. ¿Por medio de quién? Por medio de los pastores, maestros, apóstoles, en este caso cuando él estaba con vida, y por medio de la palabra de Dios. No le hagan caso a esas falsas enseñanzas. El Espíritu Santo les enseñará todo lo que tengan que aprender por medio de las Escrituras, los apóstoles, porque en aquel entonces Pablo y los demás estaban con vida, y de sus pastores maestros. Ahí, dice mi hermana, ahí cambia la cosa. Ahí cambia, ahí totalmente diferente. Por favor, respondan esta pregunta. ¿De qué forma instruye el Espíritu Santo a la iglesia en la actualidad? ¿De qué forma el Espíritu Santo le habla a su iglesia? ¿De qué forma las instruye? Créanme, cuando yo les digo que no lo hace por sueños, no lo hace por visiones, no lo hace por opiniones o de forma audible, ni acostados ustedes en su casa, claro que no. No lo hace por estos medios. Dios, en su infinita soberanía, en su sagrado consejo en la Trinidad, ha determinado en la actualidad enseñar su voluntad por medio de dos vías, y las vamos a ver el día de hoy. Una, más importante, por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Las Sagradas Escrituras son el medio por el cual Dios ha determinado comunicarse con la humanidad para que sepamos su voluntad. Ha determinado eso. De hecho, el pastor Steve Lawson dice lo siguiente: ¿quieres escuchar la voz de Dios? Pues lee la Biblia en voz alta. El Espíritu Santo te habla a ti por medio de la palabra de Dios. Por lo tanto, no está mal cuando el apóstol dijo que el Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas, porque en su palabra está revelada toda la voluntad de Dios. Las Escrituras, vean lo que dicen de sí mismas. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Léalo conmigo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Verso 16 al 17. Dice así, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Dice: toda la Escritura es que inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se dan cuenta? Entonces, el cristiano no necesita las enseñanzas de un falso maestro, porque el Espíritu Santo nos guía a su palabra para encontrar la revelación perfecta de Dios e inspirada. Y aún el Salmo 19, versos 7 y 9, dice lo siguiente. Salmo 19, versos 7 al verso 9. Salmo 19, versos 7 al verso 9. Dice así la palabra de Dios: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los gnósticos decían, los falsos cristianos decían, los falsos profetas, los anticristos dicen: hazme caso a mis palabras. Pero Juan dice: no les hagas caso a esas palabras vanas, esas falsas enseñanzas. No les prestes atención, dice Pedro, esas nubes sin agua. Pon atención a las Escrituras, que por medio de ellas el Espíritu Santo te enseñará todo, y no tendrás necesidad de recurrir a estos falsos maestros. Hermanos, como es necesario que todo cristiano entienda bien la palabra de Dios para poder estar en comunión con nuestro Señor, yo les quiero dar 10 normas generales. Son normas. Les quiero dar 10 normas generales
para que ustedes tengan una correcta interpretación de la Biblia. Son normas, solamente normas. La primera, si tú realmente quieres interpretar correctamente bien la Biblia, interpretar correctamente la Biblia, primer punto, debes de tener un corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. El abrir la palabra de Dios para no obedecerla es pérdida de tiempo. Es pérdida de tiempo. Me dicen los pastores que tengo que leer diario la Biblia, la lees, ya tienes tu palomita, pero no lo obedeces, es pérdida de tiempo. Tienes que tener un corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Si ahí dice, no tengo que chismear, bueno, deja el chisme. Si ahí dice, tengo que amar a mi enemigo, bueno, empieza a amar al enemigo. Si aquí dice que tengo que honrar a padre y a madre, bueno, esfuérzate por honrar a padre y a madre. Si aquí dice, tengo que ir a la iglesia, bueno, ven a la iglesia, ¿no? Tienes que llegar a la Biblia con un corazón dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. 2, ferviente oración. Antes de leer la Biblia, mientras estás leyendo la Biblia y después de leer la Biblia, tienes que estar orando constantemente para que el Señor te ilumine su voluntad, para que el Señor te abra tus ojos y tu corazón a entender este santo libro. Enséñame más, muéstrame más, Señor. Y de repente, ¡pah!, el Señor te ilumina, el Señor te da más. Eso es hermoso, pero con un corazón dispuesto y con ferviente oración. Todos estos están en cadena, obviamente están pensados que estos 10 normas las sigan, tienen que estar todas juntas. Recuerden, son normas. 3, acercarnos a las Escrituras con un espíritu humilde. Todo cristiano tiene que acercarse a las Escrituras con un espíritu humilde. ¿Por qué? Nunca tenemos que pensar que lo sabemos todo. Ya leí la Biblia 10 veces completa y no lo sabes todo. Ya sé hebreo, ya sé exégesis, ya sé sacar una correcta interpretación y ya vi 5 predicaciones de este verso y tienes que acercarte humildemente a las Escrituras cada vez que las abres, reconociendo que tú no sabes nada, que deseas alimentarte y renovarte de parte de Dios por medio de su palabra. ¿Por qué? Y esto es importante. Dice la Escritura que Dios se agrada y le da gracia al humilde, pero resiste a los soberbios. No esperes que el Señor te muestre nuevas cosas en su palabra, te ilumine, te dé fuerzas para cambiar, si tú humildemente no vas a sus Escrituras. Señor, yo no puedo, tú sí puedes, ayúdame. Y vengo a instruirme para obedecer. 4, cada vez que tú llegas a la Biblia no tienes que tener prejuicios. Quizá por años, este es un ejemplo, quizás por años tu abuelo fue cristiano, tu papá fue cristiano, tú eres cristiano para la gloria de Dios. Por años te enseñaron que la salvación se pierde. Y vas con ese prejuicio a la palabra de Dios. Y en la Biblia encuentras que no, que la salvación no se pierde. Y así muchos otros ejemplos. Yo puse este muy palpable. Entonces, cada vez que vas a la Biblia, es decir, Señor, yo no sé, tú sabes, rompe mis prejuicios. Quiero aprender y me voy a sujetar a ti, cuésteme lo que me cueste. Mi alma quizá quiere esto, pero no lo deseo si no está en tu palabra. Ahí vas, a su palabra. 5 punto, un estudio diligente. No esperes que el Espíritu Santo te hable por medio de su palabra si no estudias constantemente su palabra. Un estudio diligente. Si tú lees la Biblia hoy y la lees en una semana, si estudias la Biblia hoy y la estudias en 4 días, no esperes realmente que Dios te hable, como quisieras tú que te hable, como Él quisiera hablarte. Tiene que ser un estudio diligente, 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 diligente. Todos los días, todos los días, todos los días. Y así guardar esta comunión que tenemos con Dios. Los demás los voy a ir haciendo rápido. 6. Atención al contexto
de cada verso. Tenemos que entender que un verso no se interpreta solo, como lo vimos. Tenemos que leer los textos anteriores y posteriores. Después también el punto 7, que está aunado con el punto 6, examinar cada texto a la luz de las Escrituras. Tenemos un texto, un versículo, bueno, vemos el texto anterior, el texto posterior, después lo vemos a la luz de la carta o del libro, después esto lo vemos a la luz del testamento, después lo vemos a la luz ¿de qué? De toda la Biblia. Y así podremos llegar a una correcta interpretación. 8. Ir de lo claro a lo oscuro. Hay textos difíciles en la Biblia, nadie lo está negando. Pero si un texto te cuesta trabajo interpretarlo, bueno, tienes que ir a un texto de fácil interpretación para saber cómo moverte en este texto oscuro. Tienes que ir a otros textos que te den luz para poder interpretar ciertos textos. 9. Aprender a distinguir entre los mandatos de Dios y las opiniones. ¿Cómo? El tatuarse. Muchos dirán, es que el tatuarse es pecado. ¿En qué parte de la Biblia dice tatuarse es pecado? Esa es tu opinión. Pero el Señor jamás ha dicho que tatuarse es pecado. No, es que en el Antiguo Testamento, en Levíticos, en Éxodo, pero eso no es un mandato para la iglesia el día de hoy. No lo ratifica en el Nuevo Testamento. No es pecado. Es tu opinión y eso hay que saber distinguir entre un mandato real y una opinión. En mi opinión no es bueno tatuarse. Bueno, se respeta tu opinión. ¿Lo manda Dios? No, no lo manda. Esta es mi opinión como cristiano. Punto. Y punto número 10. Tener un estudio a nivel congregacional. Reunirnos los domingos, reunirnos otros días en la semana, como hemos destinado los miércoles, y estudiar la Biblia de manera congregacional, porque reconocemos todos que ningún hombre tiene el conocimiento completo. Y Dios ha instituido, vamos a llegar a este punto, a hombres que han entregado sus vidas al estudio de la palabra de Dios, que nos pueden ayudar a todos a tener un conocimiento más profundo de la palabra de Dios. Y con esto abro el siguiente punto. 1, ya lo vimos, una manera en la cual Dios nos habla y nos enseña su voluntad, como dice el texto 27, y no tener necesidad de que nadie os enseñe, es por medio de la palabra de Dios. Y el segundo es por medio de sus pastores maestros, hoy en día. Cómo el Espíritu Santo habla por medio de la palabra de Dios y por medio de los pastores maestros. Y este es otro medio. ¿Por qué? Porque recuerden, Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Léanlo conmigo, es importante. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12. Dice así la palabra de Dios. Pongan atención. Y Él mismo constituyó a unos, o sea, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con este propósito, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el trabajo de nosotros, edificarlos ustedes, santificarlos ustedes por medio de la palabra de Dios. Que por medio de la enseñanza que nosotros damos, de la palabra de Dios, por supuesto, ustedes sean cada vez hechos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes dirán, bueno, Sergio, ¿hay algo especial en ti y en Alejandro, que son nuestros pastores? No. En nosotros, ni en MacArthur, ni en Parguache, ni en ningún otro pastor célebre o no conocido como Alejandro y yo, no hay nada especial en nosotros. No hay nada especial en nuestra persona. Pero, escuchen con atención, cuando los pastores maestros hablan palabra de Dios en sus sermones y en sus enseñanzas, entonces estos simples vasos de barro
ahora son dignos de ser escuchados por todos los domingos, por todas las personas, ya que se vuelven portadores de la voz de Dios. No porque hablan lo que hay en sus corazones, sino porque hablan lo que está en la Escritura. Bueno, ustedes también cuando predican en la calle pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Nosotros nos volvemos portadores de Dios todos los domingos porque hablamos palabra de Dios. Una vez más cito a Steve Lawson, dice él, este predicador muy bueno: no me digas Dios ha dicho, si no me das un libro, un capítulo y un versículo. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer los pastores. Dios dice, vayan a la Biblia, capítulo, versículo. ¿Se dan cuenta? Por eso también el Señor habla por medio de los predicadores. Eso es parte de su misericordia y parte de la bendición que los predicadores tenemos. Entonces, una vez establecido que Dios habla por estos dos medios, por medio de su Biblia y por medio de sus predicadores, pastores maestros, el texto continúa diciendo lo siguiente. Vamos otra vez a 1 de Juan capítulo 2, verso 27. Lo leo para continuar con lo que sigue. Verso 27, 1 de Juan capítulo 2, verso 27. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Continúa, esta es la idea que yo quiero continuar. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. A diferencia, hermanos, de las enseñanzas de los gnósticos, que son anticristos, la enseñanza del Espíritu Santo, dada a los creyentes, de acuerdo al texto, es buena, ya que la unción, o sea, el Espíritu Santo, la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Ahora, nace una nueva pregunta. ¿Qué son todas las cosas? Aquí dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas, que la unción nos va a enseñar todas las cosas. O sea, que si yo le pido al Espíritu Santo, ¿me va a enseñar cómo armar una bomba nuclear? ¿Me va a enseñar cómo disparar un arma? ¿Me va a enseñar cómo ganar millones de pesos? No se está refiriendo a esto. Y lo digo porque muchas personas sí piensan así. Cuando el texto dice, y Juan se está refiriendo que nos enseña todas las cosas, nos está diciendo que la unción, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nuestro Padre nos los ha depositado en nuestro interior por creer en su Hijo, nos enseña todas las cosas concernientes a la salvación y concernientes a la santificación, que por supuesto está revelado en su palabra. Claro, a eso se refiere. El Espíritu Santo te va a llevar a esto, a que aprendas todo lo concerniente a la salvación y aprendas cómo santificarte. Esas son todas las cosas que el Espíritu Santo te promete. No cómo armar una bomba nuclear, no, ni cómo ganar millones de pesos. Eso no te lo va a enseñar. Lo que el Espíritu Santo te va a enseñar es que Biblia, para que tú lo puedas aplicar y vivir a la altura que Dios quiere que tú vivas. Y esta revelación, por supuesto, que es verdadera, a diferencia de las mentiras de los anticristos, falsos maestros. Y vean lo que dice el texto. Esta unción apunta a algo más grande. Dice el verso 27, según ella, o sea, según la unción os ha enseñado, permaneced en él. Así es, hermanos. El Espíritu Santo nos muestra todas las verdades enseñadas de la fe cristiana con un único propósito. ¿Cuál es? Permanecer en él. El Espíritu Santo te instruye por medio de la palabra de Dios. El Espíritu Santo te instruye por medio de sus pastores, enseñanzas, libros de maestros cristianos. El Espíritu Santo te enseña todas las cosas concernientes a la salvación con este propósito, que tú permanezcas en Cristo Jesús. Y esta es la bendición, la segunda bendición que vamos a ver el día de hoy, que tú puedas permanecer en Cristo Jesús. Ahora, hermanos, y con esto cierro, ¿por qué es importante permanecer en Cristo Jesús?
Vamos a leerlo. Juan capítulo 15, versos 5 al 8. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 5 al 8. Qué hermoso que todas estas enseñanzas que Juan aprendió en su juventud, las pudo aún enseñar en su vejez. O sea, él no echó en saco roto todo lo que escuchó de nuestro Señor Jesucristo. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 5 al 8. Porque es importante permanecer en Él, en nuestro Señor Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 5 al 8. Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 5 al 8. Dice así la palabra de Dios. Yo soy la vid, dice el Señor, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Escuchen, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está la importancia, una de las importancias. Dice Juan, permanece en Cristo, porque separados de Él nada podréis hacer. Dice Jesús en el verso 6 de Juan 15, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Tú permaneces en Cristo, porque sin Él nada podéis hacer. Y cuando permaneces en Cristo y te esfuerzas en tu vida de santidad, anhelas realmente la vida eterna, anhelas estar con tu Señor, por ende llevas mucho fruto, el cual glorifica al Padre. ¿Te dan cuenta? Por eso Juan constantemente está diciendo, permanezcan en Él, permanezcan en Él, permanezcan en Él. Y lo vamos a dejar aquí. Después vamos a ver los dos siguientes puntos. Que el permanecer en Cristo nos da conciencias limpias y en permanecer en Jesús nos da buenas obras, que son manifestación de que realmente hemos atesorado sus enseñanzas en nuestros corazones. Oremos.